Egunon. Eurocomunismo y Euskadi. Resulta curioso esto del eurocomunismo, porque al fin y al cabo, comunismo es comunismo, ¿verdad? Lo mismo que el fascismo de los mercados, como diría Fernando Díaz Villanueva, es el mismo, esté donde uno esté. Lo cual es curioso, porque pareciera que después de la caída del caballo, como Pablo, camino de Damasco, en Bad Godesberg, esta bonita localidad de Alemania, de la Alemania Federal, en los años 60, 1966, establecieron el diálogo contra el marxismo-leninismo a la hora de establecer un cambio doctrinal en el SPD, con vistas a poder ser atractivos al liderazgo de la República Federal Alemana. Y sobre todo teniendo en cuenta que la República Democrática Alemana, que estaba al otro lado del muro, era una donde el Partido Socialdemócrata con los comunistas habían obligado a fusionarse en el SED, el partido único de la Alemania Oriental. Evidentemente, teniendo Moscú, el PQS y todo el telón de acero, era difícil tener una idea de que había comunistas en Europa Occidental que tuvieran libertad a la hora de establecer el diálogo comunistil con la ciudadanía sin estar sometidos al vasallaje para con el PQS en Moscú. Y por eso, en los años 70, con Italia, España y Francia al frente, Italia, Francia y España, establecieron la idea de una doctrina que iba a ser el eurocomunismo como tapadera a la hora de establecer que ellos iban a ser comunistas, pero demócratas, siempre del marco institucional occidental, respetando los diferentes países para establecer un cambio de políticas gubernamentales, pero siempre desde un ámbito europeo y comunista. Por eso el tema eurocomunismo. Resulta curioso porque doctrinalmente el ámbito del marxismo-leninismo, sobre todo cuando se habla de nacionalidades, bueno, se establece la idea de que el camarada Vladimir Ilich Lenin le dio una orden al camarada Stalin para escribir un libro sobre las nacionalidades. Hacer primero una investigación que fue luego publicada sobre nacionalidades. Resulta curioso porque evidentemente la relación de los pueblos con Stalin está evidentemente puesta en lo que sucedió después con las deportaciones colectivas en la Segunda Guerra Mundial y después el Holodomor 1932-33 para con Ucrania. Son situaciones que evidentemente hacen entender que era un amante de los pueblos y de las diferencias el camarada Stalin. Por eso, y en ese complejo mundo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, en ese comunismo, donde vemos las situaciones en Vietnam, luego en Camboya, donde 2.600.000 fueron ejecutados bajo la égida de Pol Pot y los Gemeres Rojos, el genocidio camboyano, y muchas otras realidades, producto del marxismo-leninismo, entendemos la idea de que para poder volver a encauzar el comunismo en el País Vasco, recordemos que el comunismo, el Partido Comunista de España, surgido por el tema de la Tercera Internacional, año 1921, en el que hubo delegaciones de partidos socialdemócratas que fueron a Moscú un poco engañados y que al volver pues tenían que firmar una declaración de principios. Y algunos la firmaron, pero evidentemente a la vuelta tenían que formar algo completamente distinto del Partido Socialdemócrata del que procedían y llamarlo implícitamente Partido Comunista de, por eso Partido Comunista de España, o en 1921 también Partido Comunista de China. Estamos en el centenario, por lo tanto, en el momento práctico del centenario del Partido Comunista de España y de China, entre otros. Y evidentemente ese fue el momento de la escisión del Partido Comunista de España respecto a su matriz, el Partido Socialista Obrero Español. Pero hasta 1936 no tendría importancia real. Hubo
una quinta brigada, que fue el origen de lo que al final fue en 1939, el grueso del ejército republicano. Mm, y el Partido Comunista de España, en las listas de febrero de 1936, se puede ver con exigua presencia, pero luego, con el transcurso de la guerra, fue empoderándose, tomando cartas en el asunto, hasta que prácticamente se puede decir que lo que quedaba de República, en marzo de 1939, era fundamentalmente influido bajo la égida del Partido Comunista de España. Sobre todo teniendo en cuenta esa situación donde las democracias occidentales, fundamentalmente Francia y Reino Unido, hicieron el bloqueo, el comité de intervención junto a Italia y Alemania, cuya intervención era más que descarada en favor de uno de los contendientes en la Guerra Civil Española. Hasta el punto de que la República pues, se vio obligada, en buena medida, a tender puentes con Moscú y con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso fue feedback a la hora de establecer el padrinazgo político sobre el Partido Comunista de España y dentro de la República para con este partido. Pero luego, evidentemente, tenemos situaciones dentro del País Vasco en donde hubo un intento de golpe de Estado con el gobierno vasco para tratar de eliminar la institucionalidad de autogobierno y tratar de tomar el poder. Esto sucedió en marzo del año 1937. Por lo tanto, la relación evidentemente fue difícil, sobre todo cuando después, en el ámbito de la Guerra Fría, pues el Lehendakari acabó por expulsar al consejero comunista del gobierno vasco para tener un mayor diálogo con el ámbito eurooccidental, cosa que habían hecho prácticamente todos los países del mundo, hasta el punto de que Alemania Federal llegó a la ilegalización formal del Partido Comunista de Alemania. Pero en fin, estamos hablando de que después, cuando se produce el inicio de la transición, el comunismo evidentemente es legalizado en aquella Semana Santa del año 1977 y evidentemente para las elecciones del País Vasco y de todo el ámbito del Estado español se quería establecer el marco del eurocomunismo como comunismo y la vía Flower Power para con la inmersión de esta ideología marxista-leninista en las diferentes organizaciones que tenían presencia. Porque evidentemente no podemos olvidar un hecho respecto a la presencia o no presencia y la popularidad electoral, como es el hecho de que una de las líderes en el exilio en Moscú, junto a Carrillo, que era Dolores Ibárruri, la pasionaria, que se hizo mujer en Madrid sitiado, en aquel no pasarán, había venido en octubre del 34 de Asturias, siendo de Gallarta, siendo vizcaína. Bueno, pues cuando llega a las elecciones de 1977 le dicen desde el Partido Comunista de Euskadi que están dispuestos a dejarla la número 1 de la lista para encabezarla por Vizcaya al Congreso de los Diputados. Y ella, horrorizada, absolutamente escandalizada, les dice: ¿pero qué queréis? ¡Que no sea diputada! ¡Qué vergüenza me dais! ¿Por qué? Porque evidentemente sabían los comunistas vascos que el Partido Comunista de España no se iba a comer un colín, representativamente hablando, en el territorio de los vascos. Y por lo tanto ella lo que quería era asegurarse el escaño. ¿Y por dónde acabó saliendo? Por Asturias. Las cosas claras. Y por lo tanto, por eso había que tratar de establecer ese vínculo para con la relación del eurocomunismo y el País Vasco. Lo que luego, evidentemente, también tendrá su eco en el fracaso histórico del postnacionalismo, cuando Euskadi Ezkerra y el Partido Socialista se fusionen año 92-93, cara a las elecciones autonómicas de 1994, en el que sacaron menos votos que por separado en 1990. El electorado es voluble en su sabiduría. Pero bueno, estamos en ese ámbito en donde se sacaban libros para justificar las posiciones, y este libro, digamos, Eurocomunismo y Euskadi, introducción crítica a un debate en donde está un tal Aingeru Lanegi,
J. Ardanza Virici, Aramburu Altuna, José María Garmendia y Antonio Lorza, el más conocido de todos ellos, probablemente sea este historiador que sigue escribiendo en los medios de comunicación, escritos, es decir, los medios tradicionales. Y bueno, pues en estos trabajos independientes, donde se da libertad, porque parece como que no se fiaran de lo que escribía uno, del otro, de lo más allá, una recapitulación respecto a lo que ha supuesto el nacionalismo vasco, ¿eh? Y la idea de que con el eurocomunismo Euskadi va a ser como va a haber mirra, miel, hidromiel, va a salir de las piedras y que todo va a ser maravilloso, sin aterrizar en ningún momento. Hacen sueños, hacen historia ficción del pasado, revelando una cosa interesante. Sí revelan. Evidentemente hablan de nacionalismo vasco, hablan de la posibilidad de un nuevo nacionalismo vasco de izquierdas que permita, que establecía el elemento que sí tuvieron en trabajo la historia del marxismo-leninismo. Es la contradicción primaria y secundaria en el marxismo, un clásico. ¿Cuál es la contradicción secundaria? En los ámbitos de los países subyugados, es decir, no libres, la burguesía puede ser objeto de diálogo y de interacción para con los proletarios en la idea de la liberación nacional. Pero esta idea está subyugada, la identidad de la contradicción principal es la lucha entre la burguesía global y el proletariado global. De la idea, mantra, que no es pueblos del mundo libraos, sino proletarios del mundo unidos. La contradicción primaria sobre cualquier contradicción secundaria. Y por tanto, se establece la idea de que ese nacionalismo vasco de izquierdas sería objeto de acuerdo futuro con el ámbito del Partido Comunista y tal vez el Partido Socialista, para establecer un frente de izquierdas verdaderamente útil y verdaderamente contrario a las burguesías, especialmente la del Partido Nacionalista Vasco. Y para ese relato se establece algunos libros sobre algunos capítulos de este libro también. Respecto a la historia, un poco falsadita y trampeadita, la idea de el futuro maravilloso y esplendoroso, como se vio, evidentemente, que pasó en Yugoslavia, en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en Camboya, en Cuba, países excelsos y maravillosos, o en los años 70 y 80 en Somalia, en Etiopía, ¿no? O lo que pasó en Angola, ¿no? Pues esas cosas son historia y memoria colectiva. Lo cual es curioso, como decía, porque al fin y al fondo, a la hora de establecer el vínculo de las páginas para con la burguesía, se trasciende la lectura de que el hegemón va a ser el Partido Nacionalista Vasco, digan lo que digan. Pero ellos, como agentes de abón, casa por casa, de venta del producto eurocomunista, deben de establecer el vínculo para con la sociedad a la hora de tratar de decirles a la gente que el eurocomunismo es lo más mejor, ¿eh? El mejor invento desde el pan blanco. Lo cual es curioso porque enlazo también en la caja de comentarios, en la descripción, la idea de que un tal Roberto Lerchundi, que fue del Partido Comunista de España, luego acabó haciendo una escisión, ingresando en Euskadi Ezkerra y después acabando en el Partido Socialista, acabó como senador, ¿eh? Por el Partido Socialista. Pues dice que el eurocomunismo debe triunfar en el País Vasco porque si no se destruirá en toda España. Ahí chantajeando. Este principio, lo cual es curioso, porque pareciera que Podemos necesitaba ganar en el País Vasco para poder tener una supervivencia a nivel general del ámbito del Estado español. Es esa idea de que las izquierdas deben contar con electorado suficiente en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña, la idea de que puedan ejercer de palanca, de cambio para las mayorías y minorías en el conjunto del Estado español. Y cuando no la consiguen,
estamos hablando del siglo XXI, cuando no consiguen ser representados por el pueblo en lo que ese eurocomunismo ahora sería Podemos, tratan de vincular a esa burguesía que han tachado antes de todo lo peor como son progresistas, son gente de visión. A la hora de encabrar, de enlabrar o enlazar o encabrar, porque hay mucha cabra suelta, esa mayoría en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, hay la situación respecto a la ideología y el dogma transmutada a través de la realidad de la población y del electorado, pero en principio este libro lo que trata de establecer es ese diálogo para tratar de convencer a la gente de que el comunismo, el eurocomunismo, es consustancial a Euskadi y por lo tanto merece una confianza y tratar de echar comunismo a la fórmula y un poco de realidad nacional vasca. Recordemos que en este libro se habla de reconocimiento de la autodeterminación del País Vasco, de nación vasca, de pueblo vasco, con señas de identidad propia, en muchos de sus capítulos. Por lo tanto, como dice aquí atrás, hay un par de párrafos, para leer solamente el segundo. Pretendemos realizar una aplicación crítica y flexible del marxismo con fidelidad a la realidad nacional vasca. Creo que no hace falta decir más. Que ha acabado siendo lo más importante, porque eso es una forma de enlazamiento con la contradicción secundaria, conceptualmente hablando. Aunque no se mencione a la burguesía. Es contradicción secundaria. Pero al final se ha acabado por imponer la contradicción primaria al establecimiento del marco general de que cualquier proyecto de izquierdas, marxista o no, leninista o no, de izquierdas, el País Vasco necesita obligatoriamente para su supervivencia estar anclado a un proyecto nacional global, y ese marco general es el que acaba de poner las propuestas, las ideas que debe defender ese proyecto nacional vasco, en palabras de este libro, en el País Vasco. Por lo tanto, acaba por decidirse en la matriz respecto a los subordinados de esa nación vasca. Por lo tanto, si internamente acaba por subsumirse esa realidad, para con el país acaba teniendo una misma realidad. Y por lo tanto, se da esa doble vertiente de respuesta a cosas como esta. Primera, eurocomunismo y Euskadi. Pues Euskadi poco o nada, porque al final acaban siendo franquicias como Market Garden para lo que es la guerra. ¿Qué fue Market Garden? Bueno, hicimos un vídeo. Y además, hay que querer o no querer a Monty para hablar de estas cosas. Mejor fijémonos en la comida. ¿Qué son las franquicias? Las franquicias son McDonald's, son Burger King, son Kentucky Fried Chicken, es Podemos, es el PSOE, es Izquierda Unida, es el Partido Comunista. Franquicias que lo que en la comida pueden ser gustosas un día, en lo político, tener franquicias con poder en Madrid es algo que políticamente no es asumible y acaba por disolverse el vínculo hasta solamente los más convencidos. Y por eso, Euskadi poco. Pero es que además eurocomunismo, está interesante el asunto del comunismo, ¿no? Comunismo y con el euro por delante. Sería largo de hablar acerca de estas situaciones, pero evidentemente el comunismo pues ha tenido muchas circunstancias en el siglo XX y en el siglo XXI en América, en Nicaragua, en Venezuela, en África, en Angola, en Somalia, en Etiopía,
en Asia, en Camboya, en Corea del Norte, en Vietnam, en China. ¿Mm? Precisamente el origen de Israel están los kibbutz, hasta que acabaron por decir esta situación originaria, cercana al socialismo en muchas de las prácticas, es algo absolutamente contrario a nuestra supervivencia y acabaron por superarla. Hasta los años 80 era un país muy pobre, conste en acta. Absolutamente a partir de los años 80 empieza a ser un país rico el Estado de Israel. Y por supuesto en Europa. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, todo el ámbito de Europa Oriental, desde Rumanía, Bulgaria, Albania, Polonia, Checoslovaquia. Es interesante la mención a Albania, porque hay un libro de Van der Hoxha, el líder histórico, aquel que hacía hueveras por todos lados como elementos de elemento antinuclear, ¿eh? Como búnkers individuales. ¿Eh? Hizo todo, Albania está lleno de estas cosas. Pues Van der Hoxha escribió un libro diciendo: eurocomunismo es anticomunismo. Y en el País Vasco había proalbanos, porque había la corriente pro-China. Y Albania, dado que Yugoslavia se había situado un poco en medio entre los de la Unión Soviética y Estados Unidos, en el marco de lo no alineado, y evidentemente, pues en principio no querían ser pro-Moscú, ¿qué alternativa nos queda? Pues un poco como aquel rey, ¿no?, que iba a elegir religión para sus súbditos y le ofrecieron el Islam, cristianismo, judaísmo, venga. Y buena parte de los judíos que hay actualmente en el mundo provienen de esa asunción del judaísmo por este reino que estaba más o menos en la zona entre el Kubán, Ucrania, Kazajistán, un poco por este marco territorial. Pues Albania dijo que era pro-chino. Venga, elegimos a China. Y se convirtió en un elemento pintoresco. Por eso es interesante leer ese libro, en el que seguro que desmonta a toda esta playa de gente, vascos, comunistas, defendiendo el eurocomunismo como el futuro de Euskadi. Pues Van der Hoxha dice que eurocomunismo era anticomunismo. Dijéranlo para el presente y el futuro. Por tanto, las ideologías, los libros, merecen ser leídos, pero siempre con criterio propio y con causa justa de poder vincularlos con el resto de lecturas, siempre con bandita, con leer a todos y de todo. Y sin más, es que ricasco, aurora bat, beti helpean.